nuestro compromiso como cristianos con el mundo, sin duda alguna tiene que ver con la vocación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Quizás algunos de ustedes puedan ser ingenieros, puedan ser educadores, puedan ser arquitectos, puedan ser amas de casa, obreros, barrenderos, bedeles, pero el punto está en que todos nosotros tenemos un compromiso con el mundo. Y el compromiso que tenemos con el mundo es afectar al mundo por medio de la propagación del Evangelio. Nosotros necesitamos alcanzar todas las esferas de la civilización. Y la única manera de poder alcanzar todas las esferas de la civilización es por medio de la propagación del reino. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace acá. Hermanos, la propagación del reino no se acaba con Pablo. La propagación del reino continúa con Timoteo. Y la propagación del reino esta mañana continúa contigo y conmigo. Si yo muero, la propagación del reino no se acaba, continúa. Y es allí donde hay una gran esperanza, porque Cristo es nuestro rey batallador. Cristo es ese rey batallador que guía a sus tropas a la batalla. Y cuando tú imaginas nada más a este rey guiando a sus tropas a la batalla, surge una pregunta. ¿Quién se atreve a retroceder? ¿Quién se atreve a desertar? ¿Quién se atreve a abandonar? ¿Quién se atreve a ir atrás? Nadie, hermano. Este rey nunca ha sido vencido. Su reino jamás será conquistado y sus palabras jamás cesarán. Ese es nuestro rey. Ese es el rey batallador de Pablo. Y ese es el mismo rey batallador de Timoteo. Y también es tu rey y es mi rey. Nosotros, esta mañana, seremos inducidos a permanecer fiel ante el rey. Permanecer fiel ante el evangelio. Permanecer fiel ante las sanas palabras. Permanecer fiel ante el buen depósito. Permanecer fiel ante el buen tesoro. Somos inducidos a esto. Y hoy hablaremos en nuestro sermón acerca de la fidelidad al Evangelio. Y por eso yo he titulado el sermón de hoy, Permaneciendo fiel al Evangelio. Y este sermón lo he estructurado en 3 partes. En primer lugar, hablaré sobre la fidelidad con el Evangelio. Fiel con el Evangelio. Versículo 13 y versículo 14. En segundo lugar, hablaré sobre un ejemplo de infidelidad, versículo 15. Y ya para concluir el sermón de hoy, estaré hablando sobre un ejemplo de fidelidad, versículo 16 hasta el 18. Ahora, a modo de contexto, quisiera recordarles algunas cosas antes de introducirnos a lo que es la explicación de cada uno de estos pasajes. Yo quiero que tú recuerdes que Pablo está preso en Roma. Y Pablo está preso en Roma porque Nerón ha culpado a todos los cristianos del incendio que ha durado una semana en el imperio. Pablo es tomado como rehén en Troas a causa del evangelio. Pablo es llevado a una prisión en Roma. No hay calefacción. No son las mismas comodidades que en el primer encarcelamiento. Pablo pasa frío, pasa hambre. Probablemente sea un calabozo donde haya muchísima humedad, ratas. Hermanos, Pablo realmente está sufriendo. Y el hombre está solo. Aquel hombre que cuando inicia el evangelio, la propagación del reino en Asia, dice que todos se acercaban y oían acerca del evangelio. Multitudes aceptaban a Cristo como su Señor y su Salvador. Este hombre queda solo en Roma, en prisión. No hay nadie con él. Está a punto de morir. Está a punto de ser martirizado. El hombre más influyente es ahora el hombre que ha sido dejado en el olvido. Y es allí donde Pablo, en esa soledad, decide escribir una carta a su buen amado hijo Timoteo. Timoteo, yo te escribo esta carta no solamente para animarte a que sigas siendo fiel. Timoteo, yo te animo
a que vengas a verme. Me siento mal, estoy solo. Timoteo, soy un hombre fuerte que cuando tú veías cómo yo hablaba, que era tosco, que tenía un carácter quizás intolerante. Timoteo, soy una persona como cualquiera. Necesito de tu apoyo. Quiero verte. Dicho eso, lo que nosotros hoy aprenderemos en estos versículos del 13 al 18 es que somos llamados a permanecer fiel al Evangelio para hallar misericordia en el día del Señor. Amado hermano, esta mañana, nosotros somos llamados a permanecer fiel en el Evangelio para poder hallar misericordia en el día del Señor. Hermanos, ¿quieres misericordia en el día del juicio? ¿Quieres misericordia en el día del Señor, en la venida del Señor? Sé fiel al Evangelio. Sé fiel al Evangelio. Ahora quiero leer los primeros versículos para introducirnos a la primera parte de este sermón. Fiel con el Evangelio. Versículo 13 al 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Pablo le ordena a Timoteo permanecer fiel en el Evangelio que él le comunicó. Y esto de permanecer fiel en el Evangelio, en las sanas palabras, en el buen tesoro, en el buen depósito, únicamente es posible por el Espíritu Santo que mora en ellos. Fíjate, lo que Pablo le demanda a Timoteo, porque hay dos imperativos, retén y guarda. Lo que Pablo le demanda a Timoteo, Timoteo puede hacerlo. Timoteo está capacitado para guardar y para retener. Y quizás tú te preguntes por qué. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Hermanos, tú estás capacitado para retener y para guardar. Porque el Espíritu Santo habita en ti. Las únicas personas que no están capacitadas para retener y para guardar las sanas palabras y el buen depósito son los incrédulos, porque no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Si tú esta mañana te consideras un creyente, amas a Cristo, has sido redimido por Él, hazlo, retén. Hermanos, retén es agarrar, aferrarte, guardarlo. Y tu Biblia, la Reina Valera, dice el buen depósito. Pero esta versión creo que te lo presenta el Evangelio de una manera diferente. El tesoro que te ha sido encomendado. Ese buen depósito, ese tesoro y esas sanas palabras es lo mismo. Es el Evangelio. Y ahora, Pablo le dice, retén, pero fíjate cómo dice tu Reina Valera, la forma de las sanas palabras. Esta versión es diferente, te dice la norma. Y creo que ella te abre un poco más el entendimiento. Porque forma tiene que ver con norma y norma tiene que ver con ejemplo. Timoteo, ¿quieres ser fiel? Tienes la norma, tienes el ejemplo. Pero ¿cuál norma? ¿Cuál ejemplo? Dice Timoteo, ¿cuál? Dime. Porque aquí en la iglesia local de Éfeso, muchos falsos profetas han cambiado el evangelio, han cambiado la predicación. Timoteo, tú tienes las sanas palabras como ejemplo. Y estas sanas palabras las aprendiste de mí, Timoteo. Lo que Timoteo debe retener es el mensaje que Pablo le ha dado. Y este mensaje es el Evangelio. Hermanos, ¿tú quieres ser fiel a Cristo? Entonces, ve la norma, el ejemplo. Y el ejemplo y la norma no es un hombre. No es tu pastor. No son tus predicadores. El ejemplo y la norma no es ningún individuo esta mañana. El ejemplo y la norma no es ningún hombre esta mañana. El ejemplo y la norma es el Evangelio. Es Cristo. Son las sanas palabras. Es el buen depósito. Es el tesoro. Hermano, tú tienes las sanas palabras en tus manos.
Es la Biblia. Ábrela, léela. Ese es el tesoro. Recuerda, este rey nunca ha sido vencido. Su reino nunca ha sido conquistado y sus palabras nunca pasarán. ¿Recuerdas el coro? Aunque el cielo y la tierra pasarán, ¿qué? Sus palabras no pasarán. Son sus palabras. Retén esto, Timoteo. Fíjate, Pablo está solo, está preso, está sufriendo en un calabozo, tiene frío, no tiene amigos. Y Pablo no se preocupa por él. Hermanos, esto realmente es un hombre que ama y que ha entendido que su vida, su vocación, es para propagar el reino. Hermano, tú has entendido que lo que Dios a ti te ha dado hoy es suficiente para que propagues el reino de Dios. ¿Has entendido eso? Hermanos, que nada ni nadie te desanime. Hermanos, que nada ni nadie te haga a ti parar o retroceder. Pablo lo entendía. Pablo está preso. Ni Nerón, ni los guardias, ni prisión detiene el avance del reino. Pero Pablo no solamente desea que la propagación del reino sea por medio de él, sino también por medio de su amado hijo, Timoteo. ¿Qué debe hacer Timoteo para que la propagación del reino continúe? Retén las sanas palabras. Reténlo. Guarda el buen depósito. Y recuerda, Timoteo, tienes al Espíritu Santo. Pero ahora puede ocurrir algo, hermano. Cuando tú eres tan celoso por ese evangelio, cuando eres tan celoso por esas sanas palabras, ese celo te puede llevar a ti a ser un legalista. Y es allí donde Pablo te dice, estas sanas palabras debes retener, pero en fe y en amor, que es en Cristo Jesús. Porque cualquier persona dice, bueno, yo voy a defender el evangelio con la espada de Dios y voy a destruir a quien sea porque soy un hombre celoso del evangelio. No me importa quién destruya, no. Timoteo, tú eres dejado en Éfeso para retener el evangelio en fe. Fe. ¿Cree, Timoteo, que el evangelio es suficiente, Timoteo, para arrasar con este mundo y el reino siga avanzando? Timoteo, ¿cree que el evangelio es suficiente para conquistar el corazón de los perdidos? Créelo, Timoteo. Timoteo, ¿cree que el evangelio es suficiente para que conquiste los corazones de los caídos y de los perdidos? Créelo, Timoteo. Pero no solamente cree que el evangelio es poder de Dios para salvación, sino en amor que es en Cristo Jesús. Amado hermano, el amor es la marca de este reino. El reino de Dios se propaga y avanza por medio del mensaje de amor que es en la cruz. ¿Quieres ver una expresión de amor del evangelio? Ve a la cruz. ¿Y sabes lo que Pablo está diciéndole a Timoteo? Yo estoy dispuesto a ir a la cruz. Timoteo, estoy aquí, dispuesto a que el evangelio se propague desde esta celda. Timoteo, estoy dispuesto a que el reino de Dios siga extendiéndose desde este lugar. Mi anhelo, mi deseo es que el evangelio continúe y continúe propagándose, pero en ti, amado hijo. Pablo le escribe a su amado hijo, no solamente porque quiere verlo, eso luego lo veremos, sino porque Pablo desea que su legado, que su hijo propague el evangelio. Amado hermano, el deseo de cualquier predicador, el deseo de cualquier pastor de iglesia, es que la membresía de iglesia propague el evangelio de Cristo. Propaga el evangelio de Cristo. Propágalo. No importa que tus pastores estén a punto de morir, que tus predicadores ya se acaben, no importa. Continúa, continúa,
continúa y continúa propagando el Evangelio de Cristo. Retén, guarda, aprópiate del buen tesoro. Quizás tú recuerdas a tus pastores como buenos predicadores, quizás son un ejemplo para ti, pero Pablo le dice, Timoteo, más que mi persona, más de lo que yo soy o de lo que yo fui, está el Evangelio, Timoteo. Hermanos, el Evangelio es el centro de todo. La norma máxima de autoridad de una iglesia local es el Evangelio. Es el buen depósito, es el tesoro. Hermanos, es ese tesoro el Evangelio. Reténlo y guárdalo. Ahora bien, Martín Lutero decía que el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. Fin de su cita. Y aún cuando el apóstol se siente olvidado y está a punto de ir a la muerte, Timoteo debía recordar el Evangelio. Todo lo que quiero, Timoteo, es eso. Recuerda el Evangelio. Retén el Evangelio. Ama el Evangelio. Aférrate al Evangelio. Es la única manera de no irse atrás. La única manera de no retroceder es ser fiel al Evangelio. Hermanos, ¿quién te ha colocado a ti enfrente de la batalla? Hermano, ¿quién te ha guiado a ti a esta batalla? ¿Quién te ha seducido a ti a ir a la batalla? Ha sido el rey batallador. Ha sido el rey, el Dios hecho hombre, el rey salvador. Él es el principal responsable de que tú como pecador y yo estemos en la batalla. No importa que mueras. No importa que pierdas tu vida en la batalla. Pero este rey no deja atrás a los soldados muertos o heridos. Los cuerpos de cada uno de nosotros que han sido derribados en la batalla serán sostenidos por el rey batallador en aquel gran día. Timoteo, yo voy a perder mi vida, la voy a perder, pero tú tienes que seguir enfrente de la batalla, Timoteo. No importa por mi cuerpo, porque Él vendrá muy pronto por mí. Fíjate, fiel con el Evangelio. Fiel con el Evangelio, amado hermano, significa que no hay enfermedad, no hay tribulación, no hay escasez, no hay preocupaciones, dificultades que te van a separar de Él, porque eres fiel a Él. Pasemos al segundo punto. Un ejemplo de infidelidad, versículo 15. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Pablo le recuerda a Timoteo desde prisión en Roma que todos aquellos que le acompañaban a él en Asia lo abandonaron. Todos. Timoteo no es que no sabe. Fíjate lo que dice el versículo 15. Ya sabes esto. Timoteo, te voy a recordar algo que tú eres consciente. Y es que todos los que me acompañaron en Asia, Timoteo, me abandonaron, entre los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahora, yo quisiera leer algunos versículos de Hechos capítulo 19 para ver cómo fue todo esto. Hechos capítulo 19, versículo 10 dice que cuando Pablo está en Asia, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Fíjate eso. Pablo duró un aproximado de 2 años allí en ese lugar. Y en medio de esos 2 años, de ese periodo, Pablo dice que Lucas es lo que el que habla de esto, dice, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Si lees el versículo 20 del capítulo 19 de Hechos, dice, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Hermano, estos son los frutos de propagar el reino, el evangelio. ¿Cuáles son los frutos?
Las multitudes oían la palabra de Dios y la palabra de Dios prevalecía. ¿Qué quiere decir esto? Conquistaba corazones. Y es allí donde Pablo te dice acá, pero sabes, en un tiempo atrás, las masas se desbordaban por el Evangelio, pero ahora todos me han abandonado. Y quizás tú leas eso así, tú digas, bueno, se fueron, dejaron de asistir. No olvides el contexto, no olvides el contexto. El emperador Nerón ha iniciado una cacería contra todos los cristianos debido al incendio en Roma. Así que en ese momento, cuando Pablo escribe, no era fácil ser cristiano, hermano. No era fácil ser cristiano, porque había una orden legal para capturar a todos los cristianos. Y entre esa orden legal, Pablo es tomado prisionero. Figelo y Hermógenes no se sabe mucho acerca de ellos, porque Pablo no dice más. Pero es muy probable que estos hombres hayan estado acompañando a Pablo en Éfeso, en Asia. Es muy probable que hayan sido predicadores, pastores, líderes. Es muy probable que hayan estado muy de cerca para poder nombrarlos a ellos. Por lo menos Figelo y Hermógenes. Pero claro, especulando un poco, porque podemos especular en función, escuche esto, de los pasajes que están alrededor. Voy a especular un poco en función de los pasajes que están alrededor. ¿Ok? El versículo 15 no lo dice. Yo creo de que Figelo y Hermógenes se avergonzaban del Evangelio y se avergonzaban de las cadenas de Pablo. Y yo creo que Figelo y Hermógenes dijeron, ya va, si Pablo fue detenido y ya está a punto de morir, ¿cuáles son los resultados que me va a traer el Evangelio a mí? ¿Prisión y muerte? No, yo mejor abandono. Yo creo eso, que es muy probable que se avergonzaron, porque luego Pablo dice que hay un personaje que no se avergonzó. ¿Ok? Y a Timoteo anteriormente dice, no te avergüences, Timoteo. Así que es muy probable que estos hombres se hayan avergonzado. Ahora, hermanos, imagínate, Pablo está allí y ya él es consciente que Figelo y Hermógenes le han abandonado y que todos los demás también le han abandonado, incluso a Timoteo. Y quizás tú digas, ¿Timoteo también? Sí. ¿Por qué? Porque recuerda que Pablo había encomendado a Timoteo en Éfeso. Así que algunos le habían abandonado, apostatando de la fe y alejándose de la iglesia local, pero otros sí le habían abandonado para propagar el evangelio. ¿Okay? Ese es el caso de Timoteo. Así que este abandonar no únicamente tiene que ver con apostatar, sino también con alejarse para propagar el evangelio del reino. Pero ¿cómo Pablo se siente? Hermanos, quizás Pablo fue un poco exagerado, mostrando de esa manera su estado emocional. Pablo, él revela el alcance de la deslealtad que hay. La traición casi siempre ocurre de las personas más cerca que tienes a tu lado. Pablo lo dice luego al finalizar la carta. Demas amó más al mundo, Alejandro el Cardeo me ha causado muchos males. Y tú ves y te vas dando cuenta de todas esas verdades. Eso nunca va a cambiar, eso siempre va a existir. Pero Pablo también expresa su angustia en la soledad. Y allí quiero enfocarme. Pablo está angustiado, está solo. Y como Pablo ya no habla mucho más acerca de los que son infieles, simplemente coloca el ejemplo de infidelidad para que Timoteo no sea desleal al evangelio, a las sanas palabras, al buen depósito o al tesoro. Veamos lo siguiente. ¿Por qué? Porque cualquiera se sentiría desilusionado, afectado, triste, ansioso, mal, afligido, porque personas que tanto amaba lo han abandonado. Pero hermanos, Pablo aquí te enseña a ti y a mí algo muy importante, y es no enfrascarnos en los que se han ido, sino en los que quedan. Fíjate, tercer punto, un ejemplo de fidelidad. Versículo 16 al 18, vamos a leerlo. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló.
Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor, amado hijo Timoteo. Onesíforo fue un ejemplo. Onesíforo es lo que cambia todo el panorama gris y oscuro del versículo 15. Estos últimos días, ¿qué ha ocurrido en nuestra región? El tiempo de repente se coloca con las nubes oscuras, ¿cierto? Y comienza a llover muchísimo, pero de repente sale el sol, como esta mañana. Y el sol sale y dice, bueno, puedo salir. Hermanos, el tiempo tempestuoso, el tiempo gris, oscuro del versículo 15, acaba. No dura mucho, fíjate, es un solo versículo. Para ahora salir el sol radiante, la esperanza. Ahora sale un hombre llamado Onesíforo. Y Pablo dice, tú lo conoces a él también. Timoteo, tú no únicamente conoces a Figelo y Hermógenes, tú conoces a Onesíforo. Tú lo conoces. Tú sabes lo que él hizo allá en Éfeso con nosotros. ¿Cómo prestó servicio? Hermanos, yo no creo que Onesíforo haya sido un predicador o pastor. Yo no creo eso. Pero yo creo que Onesíforo fue un servidor. Quizás un diácono, no sé. Pero fue un servidor, prestó su servicio. No solo, hermanos, en Éfeso. No solo en Éfeso. Pablo dice que Onesíforo fue a Roma. Y fíjate las palabras que utiliza Pablo. No se avergonzó de mis cadenas. Esta versión dice, me dio refrigerio, pero creo que la Reina Valera dice, me confortó. Y cuando yo leía eso en la Reina Valera, ¿sabes lo que se me vino a la mente? Aquella serie de sermones cuando te hablaba acerca de ser confortador de corazones. Epafrodito, ¿lo recuerdas? Epafrodito, sé un confortador de corazones. Hermanos, Epafrodito no solamente confortaba el corazón de Pablo, Onesíforo también lo hacía. Hermanos, Pablo tenía en diversas regiones, Filipos, Éfeso, tenían personas, aunque muy pocos, es cierto, muy pocos, pero tenían personas que le confortaban el corazón. ¿Sabes lo que necesitan tus pastores, tus predicadores? De creyentes, de miembros, que le conforten el corazón, no que se lo destruyan. Tus pastores y tus predicadores, aquellas personas que te están ayudando, que te están instruyendo, ellos necesitan que le conforte el corazón. Ellos necesitan ser ayudados por ti. Tú sufres. Tú estás mal. Quizás no estás viendo el calabozo donde están metidos ellos. Quizás no estás viendo en el lugar donde ellos están. Están a punto de perder su vida también. Tú no eres el único que sufre, hermano. Tus predicadores, tus hermanos, el que tienes al lado, sufre también. El que tienes atrás, adelante, la persona que te hace unos saludos o aquella simplemente que dice Dios te bendiga, sufre y necesita que su corazón sea confortado. Pero quizás tú digas, ¿y cómo conforto el corazón de mis predicadores o de mis hermanos? Pablo lo dice aquí. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó. Esto quiere decir que Pablo no estaba a la vista. Pablo no estaba metido en cualquier prisión. Pablo no estaba colocado en cualquier casa. Es muy probable que Pablo haya estado colocado en un calabozo desconocido. Y aquí dice, me buscó con afán. Es un hombre preocupado por su amado hermano Pablo. Buscar con afán es comenzar a cavar y a cavar hasta encontrar. ¿Y sabes lo que dice? Me halló. Yo me imagino a Pablo. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie conmigo. Mi amado hijo Timoteo está en Éfeso. Figelo y Hermógenes me abandonaron. Demas amó más al mundo. Pero alguien me estaba buscando con afán. Y me halló. Y me halló. Me confortó el corazón. Estaba ahí, Timoteo. Y te lo estoy diciendo porque quiero que tú también me confortes el corazón. Quiero que tú te acerques aquí a Roma, en la prisión, y me confortes, me animes.
Pero no solamente todo queda allí. ¿Sabes la expresión que puede ocurrir de una persona que es confortada por otro por medio de sus oraciones, de palabras, simplemente de un saludo? ¿Sabes lo que va a ocurrir en el corazón de aquella persona que ha sido afectada por esta verdad? Orar a Dios para que esa persona halle misericordia en el día del Señor. Hermano, Pablo nos está diciendo a nosotros acá, te dice a ti, me dice a mí, que muchas veces quizás nosotros no podamos expresarnos con palabras. Hay un buen predicador que decía que quizás Onesíforo era una persona que hablaba poco, quizás no predicaba el Evangelio. Y yo no sé si tú conoces personas así. Tenemos una fe genuina en Cristo, amamos a Cristo, somos fieles a Cristo, pero se nos dificulta predicar a Cristo. No sé si te pasa, a mí me pasa. Vamos en un carro, hay una persona al lado, queremos predicar, amamos a Cristo, somos fieles a Cristo, pero se nos dificulta hacerlo. ¿Cierto? Eso nos pasa a cualquiera. Es muy probable que a Onesíforo también le pasara. Pero tan solo buscarlo, estar allí con él. Aquí no dice que Onesíforo le dio unas palabras a Pablo. Simplemente lo buscó, lo halló y lo confortó. Eso es todo. A veces un saludo es suficiente. A veces una sonrisa es suficiente. A veces simplemente el dejarte ver es suficiente. No hace falta que hables mucho. A veces eso es suficiente. Hermanos, aquí nosotros vemos a Cristo de una manera asombrosa. La encarnación de Cristo muestra su vida perfecta, llena de fidelidad a Dios, a través de su fe y de su amor, por la propagación del reino de Dios. Pero no solo eso, hermano. Esta fidelidad a Dios que el Hijo tuvo aquí en su encarnación, esto asegura su misericordia para los suyos en el día del Señor. En la venida del Señor los suyos tienen la misericordia asegurada. Y Pablo dice, Onesíforo, que el Señor, fíjate, el Señor te conceda misericordia. No solamente a ti, sino a tu casa, por todo lo que has hecho. Pablo revela acá que solamente el Señor puede darnos misericordia. Y esto es lo que vemos, hermanos. Jesús, Cristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, este Dios encarnado, este Rey Redentor, Él, en su vida perfecta, hermanos, Él fue obediente al Padre en todo. Y con esto asegura que tú y yo obtengamos misericordia para aquel gran día. Pero quiero también que recuerdes algo. Para aquellos como Figelo y Hermógenes, la venida del Señor tiene deparado juicio y condenación. Y yo quiero terminar este sermón con 3 implicaciones. Primero, pastores, predicadores, recuerden permanecer fiel al Evangelio. Porque aun cuando sufras traición, aquellos que se quedan te confortarán el corazón en la aflicción. Pastores, diáconos, líderes de iglesia, sean fiel al Evangelio. Porque cuando sufran traición, los que se quedan son los que se quedan, los que te van a confortar el corazón en las dificultades. ¿Sabes? Ninguno de nosotros se compara a Pablo. Yo recuerdo en una clase que mi profesor decía que Pablo estaba en peor posición que cualquiera de nosotros. Porque Pablo no era casado y no tenía hijos. Quizás si tú sufres, si la iglesia te abandona, si tus hermanos te abandonan, ¿sabes quién no te va a abandonar? Tu esposa. Tu esposa va a estar a tu lado siempre. Por eso, ama a tu esposa. Dirige a tu esposa a Cristo, al Evangelio, porque ella será fiel siempre. Ella te amará siempre, aunque los más cercanos te traicionen. Hermano, recuerda la venida del Señor para que seas fiel al Evangelio hasta el final. Hermano, cuando ya tú no tengas fuerza, cuando ya no puedas más, recuerda que su venida está cerca. Y que la única manera de hallar misericordia es siendo fiel al Evangelio. Amigo, si tú has estado acá y has escuchado acerca del sermón, has escuchado acerca de la fidelidad al Evangelio,
Yo quiero que tú sepas que si tú no estás en Cristo, en aquel día no habrá misericordia para ti. Si tú no estás en Cristo, si Cristo no te ha concedido misericordia, no vas a hallar misericordia en el día del Señor. Estás en peligro esta mañana. Esta mañana tú estás al borde de recibir la ira de Dios en el día venidero. Huye de ese día. Y la única manera de huir ese día es aferrándote al Rey batallador, que te enviará a la batalla, por cierto. Él te enviará a la batalla, pero no te dejará solo. Allí estará Él contigo. Conviértete en un fiel servidor de este